La enorme nave alienígena flotaba en el espacio sobre la Tierra como una montaña de metal. Su casco brillaba con extraños patrones que herían la vista humana al mirarla directamente. El comandante Jake Morrison permanecía de pie en la ventana de observación de la estación orbital, observando la nave ceterana acercarse con una mezcla de emoción e inquietud. Tras 30 largos años de aislamiento desde el primer contacto, la humanidad finalmente tenía la oportunidad de unirse a la comunidad galáctica. La almirante Lisa K caminaba detrás de él, sus botas resonando contra el suelo metálico. Había pasado los últimos 6 meses negociando con la Federación Galáctica de Comercio, luchando por cada pequeña concesión. Los alienígenas trataban a los humanos como niños que acababan de aprender a caminar, ofreciendo migajas mientras exigían oro como pago. Pero este trato era diferente. Era su oportunidad de conseguir verdaderas naves de guerra, tecnología militar real que pudiera proteger la Tierra de los peligros que acechaban entre las estrellas. La esclusa de aire se abrió con un silbido y la delegación celtariana entró. El alto mercader Zaltis encabezó el grupo. Su alta figura, envuelta en túnicas ondulantes que cambiaban de color a cada paso, tenía el rostro anguloso y pálido, con ojos que reflejaban la fría calculadora de alguien que había cerrado 1000 tratos antes del desayuno. Detrás de él venían otros 3 alienígenas, cada uno de una especie diferente, pero todos con la misma expresión de desprecio apenas disimulado. Zhou hablaba en un inglés perfecto, aunque su voz tenía una extraña armonía que hacía que sus palabras sonaran huecas. Saludos, almirante Kane. Confío en que haya preparado el pago que acordamos. Señaló una pantalla holográfica que se materializó en el aire entre ellos, mostrando filas de números que representaban la mitad de la riqueza mineral de la Tierra. Lisa asintió rígidamente. Los contratos de derechos mineros están listos para la firma, junto con los acuerdos de extracción de tierras raras. 20 años de acceso exclusivo a nuestras reservas de titanio y platino, como se acordó. Las palabras le supieron amargas. Pero ¿qué opción tenían? La Tierra necesitaba a esas naves. Los mercaderes alienígenas sonrieron, mostrando dientes demasiado afilados y demasiado blancos. Excelente. Y a cambio, recibirás 12 excelentes naves de nuestras flotas de reserva. Naves que han servido a la galaxia con distinción durante muchos ciclos. Agitó la mano y el holograma cambió para mostrar imágenes de las naves de guerra que esperaban en el sistema exterior. Jake se acercó para examinar la pantalla. Las naves parecían impresionantes desde la distancia, con sus elegantes cascos y arsenales que rebosaban tecnología alienígena, pero algo en la forma de hablar de Zeus lo incomodaba. Había un tono, como el de un comerciante que vende caballos viejos a granjeros ignorantes. El capitán Ryan Blake había llegado con el equipo de inspección 1 hora antes. Era el piloto más experimentado de la Tierra. El hombre que había pilotado de todo, desde cazas atmosféricos hasta cargueros espaciales. Si alguien podía evaluar naves alienígenas, ese era Ryan. Estudió las pantallas holográficas con la intensidad concentrada de un cirujano que examina a un paciente. La ingeniera jefe Amy Foster estaba junto a Ryan, con su tableta llena de notas y mediciones. Tenía títulos en 3 campos diferentes de ingeniería y había pasado los últimos 5 años estudiando cada vestigio de tecnología alienígena que la Tierra había logrado adquirir mediante el comercio. Su reputación de resolver problemas imposibles le había ganado un lugar en el equipo de inspección a pesar de su corta edad. ¿Cuándo podremos examinar las naves directamente?, preguntó Ryan, con la voz llena de autoridad de alguien que había arriesgado su vida probando naves experimentales durante los últimos 15 años. Zaltus señaló con elegancia hacia la portilla. Inmediatamente, si lo desean, mi tripulación ha preparado una lanzadera para transportar a su equipo a la zona de espera. Encontrarán las naves completamente funcionales y listas para ser transferidas a su flota. El viaje a la zona de espera alienígena duró 3 horas en la lanzadera celterana. Jake dedicó el tiempo a estudiar todo lo que pudo ver, desde la forma en que los controles alienígenas respondían al tacto hasta los extraños símbolos que decoraban las paredes. Esta era solo la segunda vez que los humanos subían a bordo de una nave alienígena activa, y cada detalle podría ser importante más adelante. La zona de espera era una enorme estructura construida dentro de un asteroide ahuecado. 12 naves de diversos tamaños y diseños flotaban en el entorno de gravedad cero, sujetas por campos de energía que creaban un suave resplandor azul alrededor de cada nave. El lugar debería haber sido magnífico. Pero a medida que su lanzadera se acercaba a la primera nave, Jake empezó a comprender por qué Zeus había estado tan ansioso por cerrar este trato. El casco de la nave más cercana estaba cubierto de corrosión que corroía profundamente el revestimiento metálico.
Lo que a la distancia parecían cicatrices de batalla se revelaban como daños estructurales que habían sido reparados apresuradamente con espuma de emergencia. Secciones enteras de la nave mostraban fracturas por tensión que se extendían como telarañas por la superficie. El rostro de Amy palideció mientras registraba los daños con su escáner. «Comandante, esto no es solo desgaste. Estas naves han estado abandonadas durante décadas. Mira esos conductos de energía. Están unidos con lo que parece ser cinta adhesiva alienígena». Ryan pilotó su cápsula de inspección hasta la siguiente nave, esperando mejores noticias. En cambio, encontraron una nave cuyos sistemas de soporte vital habían sido desmantelados por completo, dejando cámaras vacías donde debería haber estado equipo crítico. A la tercera nave le faltaba todo su arsenal principal de armas, solo quedaban soportes de montaje para mostrar dónde habían estado fijadas las armas. Al pasar de una nave a otra, el patrón se hizo evidente. Estas no eran naves de guerra retiradas. Eran piezas de salvamento a la espera de ser desguazadas. Los alienígenas habían tomado 12 naves moribundas y las habían embellecido lo suficiente para engañar a los compradores que no sabían qué buscar. El blindaje del casco había sido pintado para ocultar la corrosión. Los sistemas averiados habían sido parcheados en lugar de reparados, y el equipo faltante había sido reemplazado por falsificaciones obvias. De vuelta a bordo de la nave Celarion, Jake podía oír a los alienígenas hablando entre ellos en su lengua materna. No entendía las palabras, pero el tono era inconfundible. Se reían. El alto comerciante y sus compañeros encontraron algo profundamente divertido en la transacción que estaban llevando a cabo. Uno de los alienígenas más jóvenes, una criatura reptil con escamas que cambiaban del verde al marrón, habló demasiado alto, en lo que probablemente creyó que era un susurro. El traductor universal captó fragmentos, mamíferos y primitivos, y algo que, traducido aproximadamente como, no distinguiría un buque de guerra de una barcaza de basura. Amy había permanecido en silencio durante el viaje de regreso, pero ahora se acercó al oído de Jake. «Comandante, hay algo más. La tecnología de esas naves no es solo vieja, es antigua. Algunos de esos núcleos de energía utilizan principios que nunca antes había visto. Los materiales del casco, los sistemas de armas, incluso los generadores de gravedad. Funcionan con una física completamente diferente a la de cualquier cosa en nuestros libros de texto». Jake arqueó una ceja. ¿Diferente en qué? Aún no estoy seguro, pero los patrones de resonancia cuántica no se parecen a nada en la tecnología alienígena actual. Es como si estas naves hubieran sido construidas por una civilización completamente diferente, o tal vez por las mismas civilizaciones, pero hace cientos de años. Los ojos de Amy se iluminaron con la emoción de un ingeniero que ha encontrado un rompecabezas interesante. «Comandante, creo que estas naves podrían ser más valiosas de lo que los alienígenas creen». La ceremonia de firma tuvo lugar en la sala de reuniones formal de la estación orbital. El almirante Cain se sentó frente al alto comerciante Zaltus con los contratos repartidos entre ellos como un campo de batalla. Los representantes de la Tierra incluían diplomáticos, oficiales militares y científicos, mientras que la delegación alienígena se había ampliado para incluir observadores de 6 especies diferentes. Mientras Lisa firmaba cada documento, transfiriendo la riqueza mineral de la Tierra a cambio de los 12 cascos corroídos, pudo ver la satisfacción en los ojos de Zaltus. El comerciante alienígena creía haber hecho el trato del siglo, vendiendo chatarra sin valor a humanos ignorantes por una fortuna en recursos. Pero Jake notó algo más en la forma en que Amy estudiaba su tableta, comparando las especificaciones técnicas con las firmas cuánticas que había detectado. La joven ingeniera había encontrado algo en esas naves moribundas, algo que los alienígenas, en su arrogancia, habían pasado por alto por completo. Se colocó la firma final, y la Tierra se convirtió oficialmente en propietaria de 12 naves de guerra alienígenas inservibles. Mientras la delegación celteriana se preparaba para partir, Ztus ofreció un último comentario que probablemente consideró cortesía diplomática. «Espero que estas naves satisfagan sus necesidades adecuadamente. Son muy adecuadas para una especie que apenas comienza a explorar más allá de su sistema natal». Su sonrisa tenía la condescendencia de quien se dirige a un niño que acaba de recibir un juguete roto. El almirante Cain le dio las gracias cortésmente, pero Jake pudo ver la dureza en sus ojos. La Tierra acababa de pagar un precio enorme por lo que parecía ser basura galáctica. Pero algo le decía que esta historia estaba lejos de terminar. Mientras las naves alienígenas partían y los ingenieros de la Tierra comenzaban el proceso de trasladar sus nuevas adquisiciones al espacio humano, Amy Foster ya estaba haciendo planes. Esos antiguos núcleos de energía y los misteriosos materiales del casco
representaban una tecnología que ninguna civilización alienígena actual parecía comprender. Y si había algo en lo que los humanos destacaban, era en tomar cosas rotas y hacerlas funcionar mejor que nunca. Habían pasado 6 meses desde que las naves de guerra alienígenas llegaron a la instalación secreta de investigación, oculta en las profundidades del cinturón de asteroides. El enorme complejo había sido excavado a partir de 3 asteroides conectados, creando un espacio de trabajo lo suficientemente grande como para albergar las 12 naves, manteniéndolas ocultas de las miradas alienígenas indiscretas. La DRA. Ellen Carter se encontraba en el laboratorio principal, rodeada de pantallas holográficas que mostraban el funcionamiento interno de una tecnología que no debería haber existido. Amy Foster tenía razón al afirmar que las naves eran más de lo que aparentaban. Lo que los alienígenas. El anuncio, descartado como chatarra obsoleta, revelaba secretos que revolucionaron todo lo que los humanos creían saber sobre física. Los agujeros corroídos no eran metal defectuoso, sino materiales adaptativos que respondían al estrés volviéndose más resistentes. Los núcleos de energía, que parecían apenas funcionales, operaban en realidad con lo que los extraterrestres consideraban una eficiencia mínima. Sin embargo, producían 3 veces más energía que los reactores de fusión más avanzados de la Tierra. El Dr. Nathan Brooks se inclinaba sobre una estación de análisis cuántico, con el rostro iluminado por el resplandor azul de las matrices cristalinas extraterrestres. Como físico teórico líder de la Tierra, había dedicado su carrera al estudio de las fuerzas fundamentales del universo. Ahora descubría que los extraterrestres habían aprendido a manipular esas fuerzas de maneras que la ciencia humana jamás había imaginado posibles. El gran avance se produjo cuando Carol Wright, analista de sistemas del equipo, se dio cuenta de que la tecnología alienígena había sido diseñada para mentes que funcionaban de forma completamente diferente a los cerebros humanos. Donde el pensamiento extraterrestre seguía vías lógicas rígidas, la creatividad humana permitía conexiones que los diseñadores originales nunca habían considerado. Un sistema de armas diseñado para disparar en línea recta podía modificarse para desviar la energía en las esquinas. Un generador de escudo podía convertirse en un dispositivo de comunicación o incluso en una herramienta para viajar más rápido que la luz. El capitán Ryan Blake había tomado el mando de la primera nave restaurada, ahora rebautizada como UES Defiance. El puente de la nave había sido completamente reconstruido para acomodar a la tripulación humana, pero los sistemas alienígenas subyacentes permanecieron prácticamente intactos. Ryan descubrió que los reflejos y la intuición humanos funcionaban mucho mejor con la tecnología de manipulación gravitacional que el enfoque metódico preferido por las especies alienígenas. La piloto Sarah Adams se había convertido en la primera humana en interactuar directamente con éxito con un sistema de navegación alienígena. El proceso requería una flexibilidad mental de la que las mentes alienígenas parecían carecer. Mientras que los alienígenas procesaban los datos de navegación en secuencia, Sarah podía visualizar múltiples coordenadas dimensionales simultáneamente, lo que le permitía trazar rutas que reducían el tiempo de viaje a más de la mitad. El oficial de armas Kevin Brown descubrió que las armas de rayos gravitacionales podían ajustarse de maneras que sus creadores originales nunca habían intentado. Al ajustar los patrones de frecuencia cuántica, podía hacer que los rayos empujaran en lugar de atraer, crear pozos de gravedad localizados o incluso generar campos capaces de romper enlaces moleculares. Los extraterrestres habían construido herramientas multiusos, pero solo las habían usado para una sola función. Amy Foster dirigió los equipos de ingeniería que modificaban las otras 11 naves. Cada nave presentaba desafíos únicos, ya que el equipo aprendió que no había 2 civilizaciones alienígenas que hubieran abordado los mismos problemas de la misma manera. La nave que se convertiría en la UES Liberty utilizaba sistemas informáticos cristalinos que pensaban en armonías musicales. Los futuros UES Kerry operaban con matemáticas de probabilidad que predecían múltiples resultados posibles simultáneamente. El descubrimiento más significativo se produjo cuando el equipo del Dr. Carter se dio cuenta de que los núcleos de energía no eran solo generadores de energía, sino procesadores cuánticos que podían manipular la realidad a nivel subatómico. Los extraterrestres habían usado esta tecnología solo para impulsar sus naves. Pero los humanos comenzaron a ver aplicaciones que podrían transformarlo todo, desde la manufactura hasta la medicina. Un dispositivo capaz de reorganizar la materia a nivel molecular podría curar heridas, crear nuevos materiales o incluso terraformar planetas enteros. Carol Wright pasó semanas descifrando los sistemas de software que controlaban la tecnología alienígena. Encontró múltiples protocolos de seguridad y limitaciones que impedían que los sistemas funcionaran a plena capacidad. Al parecer, los alienígenas habían aprendido a temer su propia tecnología, restringiéndola con tantas salvaguardas que su verdadero potencial permaneció oculto. Los programadores humanos,
con su tendencia a desafiar los límites y probarlos, comenzaron a eliminar cuidadosamente estas restricciones. El primer vuelo de prueba exitoso del UES Defiance tuvo lugar un martes por la mañana, que más tarde sería recordado como el día en que la humanidad entró verdaderamente en la era espacial. Ryan Blake, sentado en el asiento del capitán, observaba cómo Sarah Adams trazaba un rumbo que los llevaría del cinturón de asteroides a Júpiter y de regreso en menos de 4 horas. Usando tecnología humana convencional, el mismo viaje habría durado 3 semanas. La nave respondió al control humano como un ser vivo. Mientras que las tripulaciones alienígenas operaban sus naves mediante rígidas jerarquías de mando y protocolos predeterminados, el equipo humano trabajaba como una unidad orgánica. Sarah podía percibir corrientes gravitacionales que no se registraban en los sensores alienígenas. Kevin podía disparar armas con una precisión que los artilleros alienígenas solo lograban con asistencia informática. Amy podía obtener un rendimiento de los motores que excedía sus supuestas especificaciones de diseño. El Dr. Brooks realizó el avance teórico que explicaba por qué las tripulaciones humanas eran mucho más efectivas con los alienígenas. Tecnología. Los cerebros humanos funcionaban según principios cuánticos que la mayoría de las demás especies habían abandonado hace millones de años. Si bien los extraterrestres habían adquirido pensamiento lógico y razonamiento avanzado, habían perdido la intuición cuántica que permitía la interacción directa con la tecnología basada en la probabilidad y la incertidumbre. Las implicaciones eran asombrosas. Los humanos no solo podían operar la tecnología alienígena con mayor eficacia que los propios extraterrestres, sino que las mentes humanas podían concebir aplicaciones que nunca se les habían ocurrido a los constructores originales. Un escudo que protegiera contra las armas de energía podría invertirse para contener antimateria. Una matriz de comunicaciones podría modificarse para buscar vida en múltiples dimensiones. Un simple generador de gravedad podría abrir puertas a través del espacio y el tiempo. A medida que se corría la voz por la galaxia sobre la patética flota de chatarra oxidada de la humanidad, varias especies alienígenas comenzaron a ver la Tierra como un blanco aún más fácil que antes. Informes de inteligencia se filtraron al centro de investigación describiendo cómo varias potencias militares consideraban la Tierra como una fuente de recursos fáciles y mano de obra barata. Lactmore y Gemini, en particular, había comenzado a investigar sobre territorios humanos y capacidades defensivas. La almirante K visitó las instalaciones por primera vez desde el inicio del proyecto. Llegó a bordo de un transporte fuertemente escoltado para mantener el secreto de la operación. Recorrió los talleres donde ingenieros humanos instalaban sistemas híbridos que combinaban lo mejor de ambas tecnologías. Manipuladores gravitacionales alienígenas se integraban con sistemas informáticos humanos. Antiguos procesadores cuánticos se conectaban a las modernas redes de comunicación humana. Las 12 naves que antaño habían sido el hazmerreír de la civilización galáctica se estaban convirtiendo en algo completamente nuevo. Conservaban la avanzada tecnología alienígena que las hacía superiores a cualquier diseño puramente humano, pero habían adquirido la flexibilidad y adaptabilidad que solo las tripulaciones humanas podían proporcionar. La UES Defiance ahora podía realizar maniobras que violaban todos los principios conocidos del combate espacial. La UES Liberty podía aparecer en 3 lugares diferentes simultáneamente al curvar la luz alrededor de campos de probabilidad cuántica. La DRA. Carter presentó sus hallazgos al almirante Khan en una presentación que duró 6 horas y lo cambió todo. Las naves que la Tierra había comprado a precio de chatarra no eran solo naves de guerra funcionales, sino tesoros tecnológicos que representaban cientos de miles de años de desarrollo alienígena. Más importante aún, eran tecnologías que los humanos podían mejorar de maneras que sus creadores jamás imaginaron. Los alienígenas habían vendido a la humanidad las llaves de la galaxia creyendo que estaban deshaciéndose de chatarra. Cada sistema, cada componente, cada línea de código contenía posibilidades que solo la creatividad humana podía desbloquear. Los núcleos de energía podían mejorarse para producir energía ilimitada. Los materiales del casco podían programarse para repararse a sí mismos y adaptarse a cualquier amenaza. Las armas podían modificarse para hacer mucho más que destruir naves enemigas. Mientras la almirante Khan se encontraba en la cubierta de observación del UES Defiance, observando a las otras 11 naves realizar ejercicios de formación en el campo de asteroides, se dio cuenta de que la humanidad acababa de obtener una ventaja que ninguna especie alienígena poseía. Poseían una tecnología más avanzada que cualquier otra en uso, combinada con el ingenio humano que podía llevar esa tecnología mucho más allá de sus limitaciones originales. Los alienígenas creían haber estafado a los humanos primitivos y haberles arrebatado su riqueza mineral. En cambio, les habían dado a la humanidad las herramientas para convertirse en la especie más poderosa de la galaxia.
Y lo habían hecho mientras se reían de su propia astucia, sin darse cuenta de que, en última instancia, la broma era sobre ellos. El mensaje llegó un martes por la mañana, cuando el comandante Hake Morrison revisaba los informes de entrenamiento de la flota. La transmisión provenía del señor de batalla Kresnat de la hegemonía Ketor, transmitida en todas las frecuencias de comunicación humana para garantizar que no pudiera ser ignorada. La voz del alienígena transmitía los ásperos tonos de una especie que había construido su civilización sobre la conquista y la esclavitud. El almirante Caín se encontraba en el centro de mando de la estación orbital, rodeado de pantallas holográficas que mostraban la flota Cati que se acercaba. 8 naves de guerra modernas habían desembarcado de un viaje más rápido que la luz en los confines del sistema solar, con sus armas ya cargando mientras se dirigían hacia la Tierra. La nave líder era el destructor Blood Render, una nave cuya reputación de brutalidad era conocida en toda la galaxia. El ultimátum fue simple y directo. La Tierra cedería todos los derechos mineros a la hegemonía de Ktmore y aceptaría la supervisión alienígena de las actividades humanas en todo el sistema solar. Cualquier resistencia resultaría en la destrucción total de las fuerzas militares de la Tierra y la esclavización de la población humana. El señor de la batalla Kresnat dio a la humanidad exactamente 24 horas para responder con su rendición incondicional. Jack. Observaban las exhibiciones tácticas mientras la flota alienígena se ponía en formación de ataque. Cada nave Core era más grande y estaba más armada que cualquier otra de la flota humana. Su tecnología estaba siglos por delante de la que poseía la Tierra antes de la adquisición de los cascos alienígenas, y sus tripulaciones tenían experiencia en docenas de conquistas exitosas. Desde cualquier punto de vista, la humanidad se enfrentaba a una situación imposible. El capitán Ryan Blake ya estaba a bordo del UES Defiance cuando llegó la alerta. El puente de la nave había sido completamente reconstruido en los últimos meses, con sistemas de control humanos integrados a la perfección con la tecnología alienígena. Sarah Adams estaba sentada en la estación de navegación, con las manos moviéndose sobre los controles que respondían tanto a sus pensamientos como a su tacto. Kevin Brown manejaba la consola de armas, donde las pantallas mostraban conjuntos de rayos gravitacionales capaces de curvar el espacio mismo. Amy Foster recibió la alerta en la sección de ingeniería, donde estaba realizando los últimos ajustes a los procesadores cuánticos que alimentaban los sistemas mejorados de la nave. Las modificaciones que su equipo había realizado llevaron la tecnología alienígena mucho más allá de sus especificaciones originales, creando capacidades que los diseñadores nunca habían previsto. Todos los sistemas de la nave operaban a niveles de eficiencia que deberían haber sido imposibles. La flota humana despegó de las instalaciones del cinturón de asteroides 3 horas antes de que expirara el ultimátum. 12 naves que parecían antiguas reliquias se dirigían al sistema solar interior. Sus cascos aún mostraban la corrosión y los daños que habían hecho reír a los alienígenas cuando las vendieron. Para los sensores externos, parecían ser exactamente lo que los Ktmore esperaban. Humanos desesperados volando chatarra que apenas se mantenía en pie. El señor de la batalla Kresnat permanecía en el puente del Blood Render, observando con desprecio las naves humanas que se acercaban. Sus oficiales tácticos proporcionaron informes que confirmaban lo que ya sabía. Las naves humanas eran diseños obsoletos que se habían considerado inútiles incluso cuando eran nuevas. Las señales de energía mostraban núcleos de energía operando a niveles mínimos y sistemas de armas que no representaban una amenaza para los escudos modernos de los Ktmore. La batalla de los anillos de Júpiter comenzó exactamente a las 1400 horas, hora terrestre. La flota Ktmorei se había posicionado en una formación de ataque estándar, con las naves más pesadas proporcionando fuego de cobertura mientras las naves más rápidas se movían para flanquear la formación humana. Era una maniobra clásica que había demostrado ser exitosa en cientos de conquistas anteriores. Hake Morrison se encontraba en el puente del UES Defiance, observando cómo las naves alienígenas abrían fuego con armas capaces de atravesar el blindaje de las naves de guerra convencionales. Rayos de plasma y partículas se extendían por el espacio hacia la flota humana, con suficiente energía para vaporizar todo lo que tocaban. Cati esperaba ver a las naves humanas explotar en brillantes bolas de fuego que marcarían el fin de la resistencia de la Tierra. En cambio, los escudos alienígenas modificados cobraron vida alrededor de cada nave humana. Los sistemas defensivos, que parecían apenas funcionales, de repente mostraron niveles de potencia que superaban cualquier cosa en el arsenal de Cati. La energía que debería haber destruido las naves humanas fue absorbida y redirigida, creando brillantes halos de luz que hacían que los antiguos cascos parecieran estrellas nacientes. Amy Foster se había preparado para este momento durante meses de cuidadosas modificaciones y pruebas. Los generadores de escudos ya no eran simples sistemas defensivos,
sino manipuladores cuánticos de probabilidad que podían trasladar la energía entrante a dimensiones paralelas. Los cascos corroídos eran armaduras adaptativas que se fortalecían bajo ataque, utilizando las propias armas del enemigo para reforzar su estructura molecular. Sarah Adams inició la primera maniobra imposible al activar los sistemas de manipulación gravitacional que los diseñadores originales nunca comprendieron del todo. La UES Liberty pareció plegar el espacio a su alrededor, creando la ilusión de que existía en 3 lugares diferentes simultáneamente. Los artilleros de Kate Mowry descubrieron que sus sistemas de puntería no podían fijar una nave que parecía entrar y salir de la realidad. El curso de la batalla cambió cuando Kevin Brown demostró lo que la creatividad humana podía lograr con la tecnología armamentística alienígena. Los conjuntos de rayos gravitacionales habían sido construidos para disparar en línea recta, pero las modificaciones humanas les permitieron doblarse y curvarse a través del espacio. Rayos de energía aparecían desde ángulos imposibles, impactando a las naves Tmore desde direcciones que sus escudos no estaban diseñados para proteger. El capitán Blake coordinaba la flota humana mediante enlaces de comunicación cuántica que operaban más rápido que la luz misma. Donde las flotas alienígenas dependían de estructuras de mando rígidas y planes de batalla predeterminados, las naves humanas se movían como un organismo vivo. Cada nave cubría a las demás con patrones que confundían y abrumaban a las metódicas formaciones Ktori. El UES Kerry ejecutó una maniobra que violó todas las leyes conocidas del combate espacial cuando su tripulación utilizó campos gravitacionales para literalmente surfear en el pozo de gravedad de Yu. La nave aceleró a velocidades que deberían haberla destrozado, usando la masa del planeta como una onda que la llevó tras la formación Tmore, antes de que sus sensores pudieran rastrear el movimiento. Señor de la batalla. Kesnot observó con creciente horror cómo su flota, supuestamente superior, era sistemáticamente destruida por naves que parecían pertenecer a un desguace. Las computadoras tácticas del Blood Render no podían explicar cómo las antiguas naves humanas generaban señales de energía que superaban la tecnología moderna de Tmore. Sus armas eran contrarrestadas por sistemas defensivos que operaban con principios que los alienígenas desconocían. La primera nave de Kate en caer fue el destructor Bone Crasche, víctima de un rayo gravitacional que creó un agujero negro localizado en su casco. La implosión duró solo unos segundos, pero consumió toda la nave y no dejó nada más que un breve destello de luz donde antes había una nave de guerra. Las armas humanas no solo estaban destruyendo naves enemigas, sino borrándolas de la existencia. La batalla alcanzó su clímax cuando la US Defiance se enfrentó a la Blood Render en combate singular. Hake Morrison se enfrentó al señor de la batalla Kresnat a través del vacío entre sus naves, el ingenio humano contra la experiencia alienígena en una confrontación que determinaría el destino de la Tierra. La nave insignia Tmore desató todo lo que tenía, vertiendo suficiente potencia de fuego en el espacio alrededor de la nave humana como para destruir una pequeña luna. La US Defiance respondió haciendo algo que ninguna academia militar alienígena había enseñado que fuera posible. Las modificaciones de Amy Foster permitieron que la nave se desviara parcialmente del espacio normal, existiendo en un estado cuántico que la hacía inmune a las armas convencionales. La nave humana se convirtió en un fantasma que podía atacar sin ser atacado. Un oponente imposible que desafiaba todas las reglas de la guerra espacial. El final llegó cuando Kevin Brown usó las armas gravitacionales para crear un bucle de retroalimentación en los sistemas de energía de la Blood Render. La nave Tmore volvió su propia energía contra sí misma, destrozándose desde el interior cuando sus reactores cuánticos alcanzaron un estado crítico. El señor de la batalla Kresnat tuvo tiempo para una última transmisión antes de que su nave insignia explotara. Un mensaje de rendición que resonaría por toda la galaxia. 8 naves de guerra Kate Mowry habían entrado en el sistema solar esperando una victoria fácil. 2 se alejaron con sus tripulaciones humilladas y sus armas inutilizadas. Otras 6 habían sido completamente destruidas, vaporizadas por tecnología que sus constructores habían descartado como chatarra inútil. La flota humana permaneció intacta. Sus antiguos cascos habían demostrado ser más que suficientes para la tecnología militar alienígena más moderna. Mientras las naves Kate Mowry supervivientes huían hacia el límite del sistema, Hake Morrison se encontraba en el puente de la UES Defiance y comprendió que todo había cambiado. La humanidad acababa de anunciar su llegada al escenario galáctico, no como víctimas ni socios menores, sino como una fuerza capaz de enfrentarse a cualquier amenaza. La especie que las había vendido, naves de guerra corroídas, estaba a punto de descubrir que habían creado su peor pesadilla. La noticia de la derrota de Kate Mowry viajó más rápido que la luz por toda la galaxia, transmitida por redes de comunicación cuántica que conectaban a todas las grandes civilizaciones. A pocas horas del final de las batallas,
se convocaron sesiones de emergencia en las cámaras de la Federación Galáctica de Comercio. Especies que habían existido durante millones de años se encontraron repentinamente cuestionando todo lo que creían saber sobre la guerra, la tecnología y los mamíferos primitivos del tercer planeta de una anodina estrella amarilla. El alto mercader Zaltus se encontraba ante el Consejo de Emergencia del Imperio Cealtario. Su habitual compostura se resquebrajaba como una fina capa de hielo. Los demás miembros del Consejo lo miraban con expresiones que iban desde la incredulidad hasta una furia apenas contenida. Las naves que había vendido a los humanos a precio de chatarra acababan de destruir una de las fuerzas militares más temidas de la galaxia. Las implicaciones eran asombrosas y potencialmente catastróficas para los intereses celteranos en todo el espacio conocido. El consejero Exar, del consorcio Vortak, recorría sus aposentos privados estudiando las pantallas holográficas que mostraban las grabaciones tácticas de la batalla. Su especie se enorgullecía de calcular todos los resultados posibles antes de tomar una decisión, pero la victoria humana había sido matemáticamente imposible. Naves que deberían haber sido destruidas en los primeros minutos del combate habían realizado maniobras que violaban las leyes fundamentales de la física. La DRA. Ellen Carter recibió la citación formal mientras analizaba los patrones de resonancia cuántica en los núcleos de energía modificados. El Consejo Galáctico exigió una investigación inmediata sobre cómo los humanos habían logrado su imposible victoria. Representantes de 12 especies diferentes llegarían a la Tierra en una semana, trayendo consigo algunos de los equipos de escaneo más avanzados de la galaxia y los analistas militares más experimentados. El almirante K convocó una reunión de emergencia de los líderes de la Tierra, para prepararse para lo que esencialmente sería el juicio de la humanidad ante la comunidad galáctica. Los extraterrestres no venían a felicitar a la Tierra por su victoria, sino a determinar si los humanos habían violado los acuerdos de transferencia de tecnología o habían recibido asistencia ilegal de fuentes desconocidas. Si encontraban evidencia de violaciones del tratado, las consecuencias podrían ir desde sanciones comerciales hasta una intervención militar completa. Amy Foster trabajó frenéticamente para preparar la documentación que probara que se habían realizado modificaciones humanas dentro de los límites legales de los contratos originales. Cada cambio que su equipo había realizado en la tecnología alienígena se registraba cuidadosamente, desde los más pequeños ajustes de software hasta el rediseño completo de sistemas enteros. El desafío era explicar cómo los humanos habían logrado resultados que los científicos extraterrestres consideraban imposibles sin revelar el alcance total de sus descubrimientos. El equipo de investigación alienígena llegó a tiempo, y sus naves formaron una impresionante exhibición de superioridad tecnológica en el espacio orbital terrestre. La delegación incluía algunos de los nombres más prestigiosos de la ciencia galáctica y el análisis militar. El Dr. Vexelin, del consorcio académico, había escrito los textos estándar sobre ingeniería cuántica. El general Moruk, del Cuerpo de Análisis Estratégico, nunca se había encontrado con un problema militar que no pudiera resolver mediante la lógica y las matemáticas puras. Jake Morrison acompañó a los investigadores alienígenas por las instalaciones del cinturón de asteroides, observando sus reacciones mientras examinaban las naves humanas modificadas. Sus expresiones faciales pasaron del escepticismo a la confusión y algo cercano a la alarma al darse cuenta de que los humanos no solo habían reparado la vieja tecnología, sino que la habían transformado fundamentalmente en algo completamente nuevo. La DRA. Carter dirigió las presentaciones técnicas, explicando cómo los patrones neuronales humanos permitían aplicaciones creativas que otras especies nunca habían considerado. Demostró cómo las armas de rayos gravitacionales podían ajustarse para crear efectos que los diseñadores originales nunca habían previsto. Desde escudos defensivos hasta sistemas de comunicación más rápidos que la luz, cada revelación provocaba más murmullos de incredulidad entre los observadores alienígenas. El capitán Ryan Blake ofreció demostraciones prácticas de las capacidades de la nave humana, llevando a los investigadores alienígenas a vuelos que mostraron maniobras que ninguna nave convencional podría realizar. Sarah Adams navegó a través de campos de asteroides a velocidades que deberían haber sido suicidas. Mientras Kevin Brown usaba los sistemas de armas para tallar patrones precisos en roca sólida desde distancias imposibles, los alienígenas observaban en silencio atónito cómo su chatarra, supuestamente inservible, realizaba hazañas que sus naves más avanzadas no podían igualar. El momento decisivo llegó cuando el Dr. Nathan Brooks explicó la diferencia fundamental entre los patrones de pensamiento humanos y alienígenas. Mientras que la mayoría de las especies galácticas habían evolucionado hacia procesos de pensamiento lógicos y secuenciales que maximizaban la eficiencia y la previsibilidad, los humanos conservaban la conciencia cuántica que permitía saltos intuitivos y conexiones creativas. Esta arquitectura neuronal los hizo excepcionalmente aptos para trabajar con tecnología basada en principios de probabilidad e incertidumbre.
El ingeniero Foster demostró cómo la creatividad humana había liberado un potencial que los alienígenas habían incorporado a su tecnología, pero al que nunca habían accedido. Los materiales adaptativos del casco habían sido diseñados para responder a los cambios ambientales, pero los programadores alienígenas habían limitado sus respuestas a patrones predeterminados. Las modificaciones humanas eliminaron estas restricciones, permitiendo que los materiales se adaptaran de forma que proporcionaban una protección y una capacidad de autorreparación sin precedentes. Los investigadores alienígenas se esforzaban por aceptar lo que les decían sus instrumentos. Los núcleos de energía operaban a niveles de eficiencia que superaban los máximos teóricos por 3 o 4 veces. Los sistemas de escudos manipulaban campos cuánticos en configuraciones que deberían haber sido inestables, pero en cambio proporcionaban una protección que ninguna arma conocida podía penetrar. Las propias armas se habían transformado de simples herramientas destructivas en instrumentos de precisión capaces de manipular la materia a nivel subatómico. Los modelos matemáticos del consejero Exar no podían explicar los logros humanos sin reconocer que su especie había malinterpretado fundamentalmente la tecnología que habían utilizado durante miles de años. El consorcio Borak había construido su civilización asumiendo que el análisis lógico podía resolver cualquier problema. Pero los humanos estaban demostrando que la intuición y la creatividad podían lograr resultados que la lógica pura jamás podría. El general Mordak vio cómo sus suposiciones estratégicas se desmoronaban al observar cómo las tripulaciones humanas coordinaban sus naves mediante métodos que desafiaban la doctrina militar. Donde las flotas alienígenas operaban mediante rígidas jerarquías de mando y planes de batalla predeterminados, las naves humanas se movían como extensiones de un solo organismo. Cada miembro de la tripulación anticipaba las acciones de sus compañeros de equipo a través de la empatía cuántica, lo que les permitió funcionar como una conciencia unificada. La presentación final tuvo lugar a bordo del UES Defiance, donde el almirante Khan se dirigió a los investigadores alienígenas reunidos con serena autoridad. Explicó que la humanidad no había violado ningún acuerdo ni recibido ayuda externa, sino que simplemente había aplicado el ingenio humano a una tecnología que los alienígenas habían subestimado. Cada modificación quedó documentada. Cada mejora se logró mediante la innovación humana en colaboración con la ciencia alienígena. El gran comerciante Celtus permaneció en silencio, atónito, al comprender la magnitud de su error de cálculo. Las naves que había vendido como chatarra sin valor no eran solo naves de guerra funcionales, sino tesoros tecnológicos que podrían revolucionar la civilización galáctica. Y lo que es más importante, estaban en manos de una especie que podía mejorarlas de maneras que sus creadores jamás imaginaron. La investigación concluyó con un informe formal que conmocionó a toda la comunidad galáctica. Los humanos no habían hecho trampa ni recibido ayuda ilegal, sino que simplemente habían demostrado capacidades que ninguna otra especie poseía. Su victoria sobre la flota Actmore fue el resultado de la creatividad humana aplicada a la tecnología alienígena, creando sistemas híbridos que superaban cualquier cosa en los arsenales galácticos actuales. A los pocos días de la publicación del informe, misiones diplomáticas de docenas de especies solicitaban audiencias con el gobierno de la Tierra. Los acuerdos de extracción de minerales que parecían tan onerosos se estaban renegociando repentinamente a medida que otras civilizaciones competían por el acceso a la innovación humana. La almirante Caín se encontró en la posición sin precedentes de ser cortejada por la misma especie que había tachado a la humanidad de primitiva apenas unos meses antes. La galaxia había aprendido demasiado tarde que vender naves de guerra corroídas a los humanos era como dar fuego a los cavernícolas, solo que estos cavernícolas en particular resultaron ser mejores en el uso del fuego que la especie que lo había inventado. El equilibrio de poder había cambiado de maneras que transformarían la política galáctica para las generaciones venideras. Y todo comenzó con una simple transacción comercial que los extraterrestres creyeron haber ganado. Habían pasado 2 años desde la batalla de los anillos de Júpiter. La galaxia se había asentado en una nueva normalidad incómoda, donde la humanidad ocupaba una posición de respeto y temor entre las civilizaciones establecidas. Los astilleros orbitales de la Tierra producían naves que combinaban la innovación humana con tecnología alienígena, creando diseños híbridos que superaban cualquier cosa en los arsenales galácticos actuales. Pero la paz surgida de la victoria de la humanidad estaba a punto de ser destrozada por una amenaza que pondría a prueba a todas las especies del espacio conocido. Los primeros informes provenían de los territorios del borde exterior, donde sistemas estelares enteros habían quedado en silencio sin previo aviso ni explicación. El almirante Jake Morrison, ahora al mando de la flota humana ampliada desde el puente de la nueva nave insignia US Endeavour, estudió los informes de inteligencia con creciente preocupación. El patrón era constante y aterrador. Civilizaciones avanzadas que habían existido durante millones de años simplemente estaban desapareciendo,
dejando solo un espacio vacío donde antes había mundos prósperos. La DRA. Ellen Carter había estado analizando las firmas cuánticas dejadas en los sistemas afectados, trabajando con un equipo internacional que incluía a los científicos más brillantes de la galaxia. Lo que descubrieron desafiaba todas las leyes conocidas de la física y la biología. Las civilizaciones desaparecidas no habían sido destruidas en el sentido convencional, sino que habían sido borradas de la realidad misma, dejando solo tenues rastros de energía que sugerían inteligencia artificial a una escala incomprensible. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia cuando la amenaza alcanzó los mundos centrales, reuniendo a representantes de todas las civilizaciones principales en un intento desesperado por coordinar una respuesta. La cámara, que una vez resonó con debates diplomáticos, ahora bullía de pánico apenas controlado, mientras las especies que se consideraban dueñas del universo se daban cuenta de que se enfrentaban a la extinción a manos de un enemigo que no podían comprender. El capitán Ryan Blake lideró la misión de reconocimiento que estableció el primer contacto con la amenaza que se conocería como los Devoradores. Su nave, la US Liberty, abandonó el sistema de viajes más rápidos que la luz en el límite de un sistema que había albergado a 12.000 millones de colonos zaquianos apenas unas semanas antes. Lo que encontraron fue una flota de entidades mecánicas indescriptibles, naves que parecían cambiar de configuración con cada instante. Los Devoradores eran inteligencias artificiales originadas en el núcleo galáctico hace millones de años. Creados por una civilización tan antigua que no quedaba ningún registro de sus creadores. Habían pasado eones perfeccionándose, aprendiendo y adaptándose hasta convertirse en la máxima expresión de la evolución lógica. Su objetivo era simple y absoluto: absorber toda la vida orgánica y convertirla en formas mecánicas más eficientes. Amy Foster trabajó incansablemente para analizar la tecnología obtenida de los exploradores devoradores destruidos, descubriendo que sus capacidades de adaptación superaban con creces cualquier capacidad de los arsenales galácticos actuales. Estas máquinas podían aprender de cualquier ataque y desarrollar contramedidas en cuestión de minutos, inutilizando las tácticas militares tradicionales. Peor aún, parecían estar diseñadas específicamente para contrarrestar los rígidos patrones de pensamiento que caracterizaban a la mayoría de las civilizaciones alienígenas. El primer gran enfrentamiento entre la Fuerza de Defensa Galáctica y la Flota Devoradora terminó en un completo desastre. 300 naves de una docena de especies diferentes se enfrentaron al enemigo utilizando tácticas convencionales y tecnología avanzada, solo para ver cómo sus estrategias cuidadosamente planificadas fracasaban, ya que las máquinas se adaptaban más rápido de lo que las tripulaciones orgánicas podían ajustarse. En 6 horas, 2/3 de la flota defensora habían sido destruidos o capturados. El Dr. Nathan Brooks se dio cuenta de que la clave para derrotar a los Devoradores residía en su propia perfección. Las máquinas habían evolucionado para contrarrestar a oponentes lógicos y predecibles que seguían patrones de comportamiento establecidos. Podían analizar y adaptarse a cualquier estrategia basada en principios racionales. Pero nunca se habían encontrado con un enemigo que operara por intuición y caos creativo en lugar de lógica pura. El almirante Morrison presentó su propuesta al Consejo Galáctico en una presentación que cambiaría el curso de la guerra. La flota humana, con su combinación única de tecnología alienígena e imprevisibilidad humana, se convertiría en la punta de lanza de la defensa galáctica. Naves que antes se consideraban chatarra corroída liderarían la lucha contra un enemigo que amenazaba toda la vida orgánica de la galaxia. El enfrentamiento final tuvo lugar en la intersección de Andrómeda, donde la mayor flota de devoradores se había reunido para avanzar hacia los mundos centrales. Hake comandaba una fuerza combinada de más de 400 naves de 15 especies diferentes. Pero la clave de la victoria residía en las tripulaciones humanas, que habían aprendido a pensar más allá de las limitaciones que limitaban a sus aliados alienígenas. Sarah Adams coordinó la navegación de toda la flota utilizando la conciencia cuántica para trazar rutas que existían simultáneamente en múltiples dimensiones. La capacidad humana para procesar la probabilidad y la incertidumbre le permitió guiar naves a través de distorsiones espaciotemporales que confundían a los sistemas de rastreo de los devoradores. Mientras que los navegantes alienígenas tenían que calcular cada movimiento en secuencia, Sarah podía visualizar toda la batalla como un único patrón fluido. Kevin Brown dirigió la coordinación de armamento de la flota combinada, enseñando a los artilleros alienígenas a usar sus sistemas de maneras que los diseñadores originales nunca habían previsto. Las tácticas alienígenas tradicionales implicaban patrones de disparo secuenciales que maximizaban la eficiencia, pero la creatividad humana introdujo variables aleatorias que los sistemas adaptativos de los devoradores no podían predecir ni contrarrestar. El punto de inflexión llegó cuando el capitán Blake ejecutó una estrategia que ninguna academia militar de la galaxia habría aprobado. En lugar de intentar derrotar a los devoradores con tecnología superior,
utilizó los sistemas alienígenas modificados para volver la programación adaptativa de la máquina en su contra. Al introducir datos falsos en sus algoritmos de aprendizaje, creó bucles de retroalimentación que provocaron que las inteligencias artificiales se reprogramaran en configuraciones cada vez menos eficientes. Las modificaciones de Amy Fousters a las naves humanas resultaron cruciales en la batalla final, permitiéndoles operar de maneras que desafiaban tanto la lógica como la física. Los materiales adaptativos del casco podían responder a los cambios más rápido de lo que los devoradores podían analizarlos. Los procesadores cuánticos podían existir en múltiples estados simultáneamente, lo que hacía imposible que las naves fueran predichas o dirigidas con eficacia por la inteligencia artificial. La victoria en la Unión de Andrómeda hizo más que salvar a la galaxia de la amenaza de los devoradores. Estableció a la humanidad como la potencia militar dominante en el espacio conocido. La especie que una vez había vendido humanos y corroído naves de guerra, ahora enviaba misiones diplomáticas a la Tierra en busca de protección y alianzas. La tecnología que los extraterrestres habían descartado como inútil se había convertido en la base de un nuevo orden galáctico donde la creatividad y la adaptabilidad importaban más que el simple avance. El gran mercante Ces llegó a la Tierra 6 meses después de la batalla. Su antigua arrogancia fue reemplazada por genuina humildad al solicitar una audiencia con el almirante Morrison. La delegación comercial celteriana no acudió a ofrecer tratos, sino a pedir perdón por su pasado desprecio y a suplicar su inclusión en el nuevo sistema de alianzas liderado por humanos. Lord Cresnat, despojado de su antiguo rango, pero con clemencia del gobierno humano, sirvió como oficial subalterno a bordo de Louis Carey. El excomandante Kate Mowry había solicitado permiso para servir bajo mando humano, alegando que aprender de la humanidad era la única manera de restaurar su honor tras su derrota en los Anillos de Júpiter. Jake Morrison. Estaban en la plataforma de observación del U.E.S. Endeavour, observando cómo los equipos de construcción ensamblaban las primeras naves espaciales diseñadas por humanos que transportarían el conocimiento combinado de una docena de civilizaciones. La galaxia había aprendido que subestimar a la humanidad era un error que podía costar la existencia a civilizaciones enteras. Esas naves de guerra corroídas, vendidas como chatarra sin valor hacía apenas 3 años, se habían convertido en los instrumentos de una transformación que resonaría en las estrellas durante milenios. Los extraterrestres creían estar estafando a los humanos primitivos de su riqueza mineral mientras se deshacían de chatarra inútil. En cambio, le habían dado a la humanidad las herramientas para convertirse en los protectores de la civilización galáctica y los líderes de una nueva era donde el poder del espíritu humano podría remodelar la estructura misma del espacio y el tiempo.